aquí la estoy esperando. El cine ya no me voy. Mándala, Señor, Con tu gran poder. que aquí la estoy esperando. El cine ya no me voy. Mándala, Señor, Con tu gran poder. Con tu gran poder. tu gran poder, Con tu gran poder. tu gran poder. Con tu gran poder. Con tu gran poder. Gloria a Dios. Mándala, Señor, que aquí la estamos esperando. Padre, en esta hora, oramos por esa palabra maravillosa que surge efecto en el corazón del hombre. Esa palabra, Señor, que tú tenías escogida para este día y para lo que estamos aquí, Señor. Padre, te pido, Dios, que cada palabra que salga en esta hora, Señor, y que ya ha salido, Señor, venga calando en cada corazón, Señor. Padre, produciendo en cada uno, Señor, un fruto para tu gloria. Padre eterno, que venga trayendo transformación, arrepentimiento, convencimiento, Padre eterno, a cada corazón. Usa a tu hija, Padre eterno, que en esta hora, Señor, tú de antemano ya tenías seleccionada para este día, Señor. Que cada palabra salga como martillo que quebranta la peña. Que cada corazón que haya venido con enfermedad sea sanado. Pero si hay algún corazón endurecido, Señor, que esa palabra también venga quebrantando y haciendo ese corazón de piedra como de carne. Padre, lo creemos y lo declaramos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestra amada Laura. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Toma tu asiento. Saluda a tu hermano que está detrás de ti, que está al lado de ti. Dile que Dios le bendiga. Que qué lindo le queda la ropa, qué lindo, qué lindo. Qué lindo se ve hoy, que qué bueno que está en medio nuestro. Amén. Gloria a Dios. Si no lo conoce, pregúntale su nombre y dile, ay, mira, no te conozco, ¿cuál es tu nombre? Amén. Qué bueno es que podamos estar en la casa de nuestro Dios. Odil. Bueno es el Señor. Y así, como decía esa alabanza, el Señor nos quiere bendecir. Amén. Por eso nos trajo a su casa. Y quiero que me acompañes al libro de los Hechos, capítulo 17. Si estás conectado, comparte la transmisión. Dios es bueno y quiere que todos alcancen salvación. Somos la iglesia Nuevo Testamento y la casa del Gran Rey. Así que si no tienes lugar en Higüey para visitar, este es un buen lugar para buscar la presencia de nuestro Dios. Capítulo 17 del libro de los Hechos. Allí vamos a ver unos versos que quizá hemos escuchado. Solo 2 versos vamos a ver ahí. Y es en la ocasión en donde Pablo se encuentra en esa ciudad muy emblemática hasta el día de hoy, que es la ciudad de Atenas. Y en esa ciudad se encuentra Pablo transmitiendo el mensaje de salvación. Pero algo pasa con él, que cuando camina por las calles de Atenas ve algo que le llama mucho la atención. Y mirando toda la ciudad, me imagino que quizás un día como hoy estaría Pablo como en nuestra ciudad. Y mira esa grande basílica y mira la gente a su alrededor. Y comienza a observar. Así estaba Pablo en aquel lugar, en ese día. Y de momento él veía gente haciendo y adorando y buscando. Y le llamó la atención algo. Así que leemos la palabra en el nombre de Jesús. Verso 22 dice el Señor. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, o sea que no era uno solo, eran muchos, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido.
al que vosotros adoráis, pues sin conocerles, es a quien yo os anuncio. Amén. Pablo se encuentra en aquel lugar y en ese escenario muy particular. Los atenienses buscaban con mucho afán y todavía sigue siendo así. Muchas dioses a que adorar. Y querían encontrar y ver algo nuevo. Por eso en esa ocasión yo le dejo eso de tarea. Ellos se acercaron a Pablo porque ellos querían oír que algo nuevo decía este hombre. Y ellos estaban siempre deseosos de conocer algo nuevo. Y como no sabemos si hay algo más por ahí, por si acaso hay otro Dios que nosotros todavía no lo hemos conocido, ellos hicieron un santuario y la inscripción de ese santuario decía: aquí se adora al Dios no conocido. Y déjeme decirle que, como dice Pablo allí, al final del verso 22, eso es un acto muy vacío, sin esencia, bastante religioso. Porque ¿cómo tú puedes adorar, amar, buscar, honrar a quien tú no conoces? Es casi imposible, pero ellos lo hacían. Es imposible que tú puedas saludar a alguien, honrar a alguien, saber lo que le gusta a ese alguien, por eso le honras, por eso haces lo que ese alguien le gustaría, si tú no conoces a ese alguien. Es imposible hacerlo. Pero los atenienses creían que adorando a ese Dios estaban haciendo algo, pero dice Pablo que era algo muy religioso. Sin embargo, la intención de Dios hoy en día y por la eternidad y antes de la eternidad es que nosotros le conozcamos. Es que el hombre conozca a Dios. Por eso se acerca a Dios y comienza a hablar con Él. Porque Dios quiere que el hombre le conozca. O sea, que su intención no es que conozcan o adoren a un Dios que no conocen. Y pudiéramos pensar que estos actos religiosos y vacíos solamente se dan en los atenienses o se dan en los no creyentes. Pero muchas veces nosotros también incurrimos en ello. Y ejemplos tenemos en la palabra. Por ejemplo, Samuel. Él apagaba las velas y cuidaba que hubiera fuego en el altar de Dios. Pero cuando Dios lo llamó, todavía no lo conocía. ¿Y qué decimos de Job? Dios habló de él, un hombre justo, íntegro. Y dice que se reunieron los hijos de Dios, en el cual también estaba Satanás. Y Dios se gozaba diciéndole a todos sus ángeles y a todos sus hijos: ¿no han visto ustedes a mi siervo Job? Sin embargo, en el capítulo 41, si no me equivoco, del libro de Job, dice Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, que ese hombre que Dios aún llamaba justo no conocía a Dios. Y a veces nosotros estamos en esa posición. Adoramos a un Dios que no conocemos. Quizás adoramos al Dios de la iglesia Nuevo Testamento. Quizás adoramos y levantamos manos hoy domingo al Dios que conozco, que le hizo milagro a mi hermana, al Dios que le hizo el milagro al líder. Sí, yo sé que Dios sanó y metió su mano. Y cuando han orado aquí adelante, Dios ha hecho un milagro. A ese Dios yo le creo. Pero lo conozco. Y de eso el Señor me hablaba en esta mañana, y es lo cual quiero conversar con ustedes. Y el tema del mensaje de hoy es al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Y hay alguien en la Escritura que nos va a ayudar en esta mañana a poder entender cómo a veces, sin saberlo, ni siquiera con la intención de hacerlo, estamos en la congregación, caminamos nuestras vidas con el Señor, pero no le conocemos. Y Dios quiere que tú y yo hoy, y gloria a Dios por el día de hoy, porque hace un momento orábamos por nuestra ciudad, pero sabemos que este mes es un mes difícil. Es paradójico que sea el inicio del año en donde toda la nación se inclina a un Dios pagano. Nuestra nación elige este mes de inicio de año para inclinar su corazón a un Dios que no es Dios. Pero por eso la palabra también nos enseña y nos revela que en esa misma palabra hubo hombres de Dios que
hoy conocemos como grandes varones de Dios, pero se condujeron un momento de sus vidas sin conocerle. Y el hombre por el cual quiero hoy compartir con ustedes es un hombre que nació en el Evangelio, aunque en ese momento no se podía decir que nació en el Evangelio, pero nació conociendo a su padre, ofreciendo sacrificios y buscando a Dios, en una familia extraordinaria. Y quisiéramos presentarle a todos ustedes hoy a ese hombre que ustedes todos conocen. De hecho, Noemí y el equipo de adoración hablaba de él en las ofrendas, y es de Jacob. Así que vayamos nosotros a ver en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. Coloque su Biblia allí, porque ahí vamos a ver algunos versos donde vamos a ver cómo este hombre puede enseñarnos a entender que muchas veces definitivamente estamos adorando a un Dios que no conocemos. Y como repetí, como dije hace un momento, lo repito, Dios quiere que tú lo conozcas. Dios quiere que yo lo conozca y que vivamos bajo ese conocimiento. Y hablando de Jacob, como le decía, nació en una familia extraordinaria. Su abuelo fue Abraham, el padre de la fe, el que lo vemos en el capítulo 11 de Hebreos, en el Nuevo, pero él ya existía en el Viejo. Sabemos que Abraham sale de la tierra de Ur porque escuchó que Dios le habló y le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, y te mostraré la tierra que voy a darte a ti y a tu descendencia. Pasó todo el tiempo y su mujer no dio a luz, y a los 95 años de Sara y a los 100 de Abraham, el Señor viene y deposita esa promesa y la hace palpable. Y llega Isaac. Entonces Jacob tiene un abuelo extraordinario con el cual Dios dice: ay, no le diré yo a Abraham, mi amigo, lo que haré con Sodoma. Era un abuelo extraordinario. En él estaba naciendo la semilla de un pueblo que todavía no había nacido, que es el pueblo de Israel, en el cual Dios eligió para transmitirle a la humanidad su palabra. O sea que ese hombre era definitivamente especial. Pero ¿qué decimos de Isaac? Nace Isaac, muere Abraham, pero no con Abraham se muere la promesa, sino que continúa con Isaac. Isaac es un hombre que, aunque no tiene eventos maravillosos y eventos como así, que digamos algo que Dios le apareció, no, pero fue un hombre totalmente bendecido. Y no solo bendecido, sino que fue un hombre temeroso de Dios. Desde que estaba en ese lugar atado en Moriah, cuando le dijo al papá: ¿dónde está el carnero que vamos a ofrecer a Jehová? Y él le dijo: mi hijo, Dios lo va a proveer. Pero no abrió su boca mientras estaba en ese altar amarrado, porque dice la palabra que él ató a Isaac y lo subió en el altar. Isaac no se oye hablando ni diciendo: papá, tú estás loco, ¿qué vas a hacer? No, dice que él entendió, porque él había visto lo que era un sacrificio. O sea, Isaac sabía que era para él, pero no abrió su boca. Tipo de Cristo. Y ese Isaac estaba ahí y era un hombre de mucho valor. Cuando su papá manda a buscar a la esposa, dice que él se paseaba por el campo hablando con Dios, esperando ese momento que Dios iba a prosperar la búsqueda de aquel damaseno que fue a buscar a su esposa Rebeca. Y resulta que ese día la vio y dice que la conoció. Y pasaron 20 años, ¿sabía usted? Y no llegaba el hijo de la promesa. Y Dios le había dicho a Isaac: despreocúpate que contigo seguirá la promesa. Y dice la palabra de Dios que Isaac oró y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Y ahí estaba el hombre que vamos a hablar hoy. Ahí estaba Jacob. O sea que nació en una familia donde pudo haber milagros constantes. Jacob subió con un padre temeroso de Dios y subió viendo que su padre, donde quiera que llegaba, era bendecido. Amalek quiso sacar a Isaac de su territorio porque vio que era muy bendecido. Isaac salió sin pelear. Jacob vio a su papá siendo humilde, a pesar de que él no tenía la culpa de que sus terrenos y sus bienes hubieran aumentado. Pero cuando Amalek volvió y le dijo: discúlpame, Isaac, te juzgué mal. Yo sé que Jehová está contigo. Podemos hacer pacto, quédate en mi tierra. Jacob vio eso, como su papá dijo: no hay ningún problema. Y le preparó una comida al rey de Gerar, que era Amalek. Y dice la palabra de Dios que hicieron pacto ese día. Jacob estaba mirando eso. O sea que Jacob nació en una familia cristiana, pero Jacob no conocía a Dios. Tanto así
que en el momento oportuno, según él, oyó el consejo de su mamá y le dijo: acuérdate, Jehová me dijo antes de dar a luz que el mayor serviría al menor. O sea que tú eres el elegido de Dios. Y hoy tu papá va a dar la bendición. Isaac está ciego. Vamos a hacer algo. Y Jacob oyendo. Ay, sí, mami, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y mira, yo te voy a cocinar la comida que a tu papá le gusta, te vamos a poner pieles en tu ropa. Mamá, pero me va a conocer la voz, habla un poquito ronco para que él no te conozca, que él no ve. Y toda la cosa, y la mamá y él hicieron su trampa ahí. Y dice la palabra de Dios que ya él había vendido la primogenitura, Saúl la había vendido. Y resulta que en ese momento Isaac bendijo a Jacob. Se equivocó Dios, no se equivocó Dios. Ese era el propósito. Lo único que Jacob quiso tomarlo un camino más corto. Y en Dios no es bueno tomar caminos cortos. Hay que tomar el camino que Él nos ha dejado para caminar. Y resulta, y ahí usted se está llevando la historia, hágase su imagen en la cabeza. Mire, en ese momento y Jacob dijo: ya me gané la bendición. Pero él no contaba que Saúl se enojó bastante. Y dice la palabra de Dios que Saúl lo persiguió para matarlo. Y su mamá le dice: mira, mi hijo, tu hermano está muy incómodo. ¿Qué vamos a hacer? Si tú te quedas aquí te mueres. Y si yo veo morirte, yo también me voy a morir, dice su mamá. Así que mira, vamos a planear algo. Vas a ir a la casa de tu tío, o sea, mi hermano. Vete a Parán Arán, que está muy lejos de aquí, de donde vivimos, para que tu hermano no te alcance y no te mate. Y quédate por allá, dile que yo te envié, hasta que tu hermano se le baje el pique, como decimos en Dominicana. Se le baje el pique, se le baje el furor, y entonces tú volverás. Y dice la palabra que mientras Jacob iba allá, dice esa palabra bendita del Señor, que mientras Jacob huye, Dios se le aparece. Y es precisamente lo que pasa muchas veces con nosotros. Que hay momentos que nosotros queremos huir de la decisión que tomamos. Y decimos: wow, metí la pata. No debí de hacerlo así, Señor. Y en vez de buscar al Dios que entendemos que lo conocemos, no lo buscamos. Porque no lo conocemos. Porque si lo conociéramos, vamos a saber que Dios es un Dios misericordioso. Y es ahí cuando Jacob se encuentra con el Señor. Leamos el capítulo 28 de Génesis. Y en esa huida, dice el Señor que se le aparece a Jacob. Capítulo 28, verso 15. Dice la palabra de Dios. Bendito sea Jesús. Dice que Dios veía esos ángeles, ¿no, verdad? En Betel. Esos ángeles que subían y bajaban, pero Jacob huía de lo que le iba a pasar. Pero Dios se le dice y le dice: he aquí, yo estoy contigo. Pero Dios no sabía lo que había hecho Jacob. Sí, como Dios sabe lo que tú y yo hemos hecho. Pero es ahí donde Dios te dice: yo quiero mostrar mi misericordia. ¿Es acaso que no me conoces? ¿A qué Dios entonces estás adorando? ¿Al Dios no conocido? Porque si tú me conocieras, sabes que cuando cometes un error, yo no te voy a juzgar, yo te voy a tomar. Confiésalo, porque yo voy a tener misericordia. No te vayas huyendo de mí. Pero entonces, como Dios ve que Jacob no reacciona, se le aparece y le dice en el verso 15: he aquí, yo estoy contigo. Te guardaré donde quiera que tú fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y oiga esta palabra, el 20, en el verso 20 dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que estoy, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, entonces, ¿no, verdad? Jehová será mi Dios. En ese momento, Dios le está diciendo: yo voy a estar contigo. La promesa que le di a tus padres, la cumpliré en ti. Pero todavía Jacob no comprende. Porque oiga el voto que él hizo. Si tú haces tal cosa, entonces tú vas a ser mi Dios. Eso quiere decir que en ese momento todavía
no era su Dios. Es que si tú me cuidas, Señor, entonces, es que si tú vas conmigo, pero en el verso 15 no le dijo Dios, yo estaré contigo. No vio él algo sobrenatural y decía, oh, será esto, casa de Dios y puerta del cielo, ángeles que suben y que bajan. Dios no estaba ahí, pero Dios estando al lado de él, no conocía a Dios. Pero la cosa no se detiene ahí. Dice la palabra de Dios que él continúa donde su tío y va a la tierra y dice que ve a Lea y que ve a su amada. Ay, Dios mío, qué mujer más hermosa para Jacob. Y todos sabemos cuántos años duró Jacob trabajando por su amada Raquel. ¿Cuánto? 14 años. Usted sabe lo que son 14 años. 7 años lo engañó su tío y le da a Lea ahí. Está ahí trabajando por Lea. Ay, Dios mío. Pero yo lo que quiero es a Raquel. No, pues trabaja 7 años más. Ah, no, con gusto. Dice la palabra de Dios que él no sintió esos 14 años. Léala la historia. Dice que él pareció como que si no existiera. Él lo hizo con tanto gusto que él no sintió esos 14 años porque él amaba a esa mujer. Pero ¿sabe la historia? No solamente fueron 14. Este hombre le trabajó a Labán 20 años. Y ahí tuvo a todos sus hijos. Y llegó el momento que Jacob dijo, ya yo no quiero estar aquí. Es que este hombre no me está dando lo mío. Yo estoy trabajando. Y durante esos 20 años de engaño, no vemos a Jacob buscar a Dios y decirle, Señor, ten misericordia, estoy aquí, pero ¿qué es lo que pasa? Tú sabes que yo te sirvo, tú sabes que tú eres mi Dios, me diste una promesa en Betel, ¿por qué razón todavía estoy aquí atado a este hombre engañador? Le trabajo de día y noche, sus campos han fructificado, sus ovejas se han multiplicado, ¿por qué este hombre no es honesto conmigo? ¿Por qué no me da lo que me corresponde? Un salario correcto. En ningún momento en esos 20 años la Biblia registra que Jacob buscó a Dios. ¿Cuántas veces tú y yo hemos trabajado? Y en medio de la opresión no buscamos a Dios. Y dice la palabra de Dios que él no le conoció como el Dios que ayuda. Y hay un verso que a mí me encanta. Jehová está entre los que te ayudan. Jacob tenía un Dios que ayuda. Jacob tenía un Dios ayudador. Él podía haberle pedido al Señor, dame ayuda en este problema. Porque ¿qué dicen? ¿Qué dice la palabra en Jeremías? Ay, clama a mí que yo te responderé. ¿Por qué sigues sufriendo por ese jefe que te está maltratando? No es para que tú hables mal del jefe, es para que tú clames a Dios. ¿Por qué sufres por el esposo que te está hablando mal? Clama al Señor, no te quedes callado. ¿Por qué es que estás sufriendo por el vecino que te hace la guerra? No tenga el ojo por encima del vecino, busca a Dios. 20 años supuestamente conociendo a un Dios que no conoció. ¿O no dice la palabra que venía a mí los que están trabajados? ¿Por qué Jacob no reaccionó? Porque no conocía a Dios. Porque si él hubiese conocido el Dios que ayudó a su padre Isaac cuando su madre no había dado a luz, que oró, él había tenido una respuesta. Y no podía decir que ejemplo no tenía, como tú y yo no podemos decir que no tenemos ejemplo de Dios que ayuda. Porque en medio de tu casa Dios te ha ayudado. Porque en medio de los vecinos, de la comunidad de fe que somos nosotros, tú has visto a Dios haciendo milagros en otra casa. ¿Por qué sigues sufriendo por lo mismo? ¿Por qué sigues sufriendo si Dios te está diciendo, yo soy tu papá? Es que tú no me conoces. ¿A qué Dios estás adorando? A lo de los atenienses, que tienes un altar aquí, en la José Idilio Santana. Tienes un altar y vienes, pero no me conoces. Y dice en Génesis 31, Dios se le revela a Jacob en ese problema. Dios se le reveló a él. Génesis 31, verso 11 al 13. Como Dios vio que él estaba sufriendo demasiado y que no reaccionaba, pero que su promesa no podía quedarse allí. Tenía que surgir la promesa. Dios tuvo que intervenir otra vez. 20 años esperando. Y al cabo de ese tiempo Dios dice, es que este muchacho no me puede seguir sufriendo. Verso 11 del capítulo 31 dice,
Y me dijo el ángel de Dios en sueño a Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abarregados. Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. O sea, Dios estaba ahí mirando lo que le pasaba a Jacob. Él no pudo mirar para el cielo y decirle, ayúdame, Señor. Y dice el 13. Yo soy el Dios de Betel. Hace 20 años hablé contigo. Estoy esperando que vuelvas a hablar conmigo. Yo fui el que te dije que tú no ibas a estar solo. El día que tú hiciste voto allá, que le echaste aceite a la piedra porque te asustaste, porque no conocías a ese Dios. Yo soy el mismo Dios que está esperando que tú levantes las manos y clame. Y dice en el verso 13, yo soy Dios, el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde tú me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Dios te ha dicho eso. Te ha dicho, levántate, perdona, suelta, arranca. Tienes 10 años, tienes 5, tienes 2 meses. Yo soy tu Dios. Quiero que tú me conozcas en esta mañana como el Dios misericordioso, pero también como el Dios que te puede ayudar. No soy un Dios lejano, soy un Dios cercano. ¿Por qué me adoras pero no me conoces? ¿Por qué me adoras pero te sigues comportando como que yo no existiera? Y dice en esa palabra que Jacob aún no conocía a Dios. ¿Y sabes qué? Jacob no era cualquier persona. Era el portador de las 12 tribus de Israel. Y sale de allí, dice la palabra, que cuando Dios le dice eso en sueño, él tenía ya mucho ganado. Él tenía muchas ovejas, muchos machos cabríos. Y él sale con todo lo que tenía. Sale con sus 12 hijos, 13 contando a Dina, la hembra. Sale con sus 13 hijos, sale con sus 4 mujeres, porque en ese momento tenía 4. Lea, Rebeca y las 2 siervas de cada una. De ahí salen las 12 tribus de Israel. Y él sale con esas 4 mujeres, sale con sus 13 hijos, sale con los siervos que le ayudaban y sale con todo su ganado. Aunque Dios le dijo, voy a estar contigo, él tuvo temor de su tío y salió a escondidas. Todavía ese hombre no había sido transformado. Y sale escondido y se va. Y dice la palabra de Dios que cuando su tío Labán se dio cuenta que él se había llevado todo lo que le correspondía, él no se llevó nada ajeno realmente, porque ellos habían hecho un trato, pero aún así Labán dijo, no, este hombre me ha servido bien 20 años, si se me va, la bendición de Dios se va con él. Y dice que Labán se fue furioso a buscarle. Y Dios le aparece en sueño a Labán y le dice, ten cuidado cómo le hablas a Jacob. Y cuando lo encuentra, dice, al salir con todos sus bienes y su familia, Labán se va tras él y lo alcanza. Y cuando lo alcanza, por el temor del sueño que había tenido, le dice, pero ¿por qué te fuiste así? ¿Por qué ni siquiera me dijiste? Y en ese momento, el Señor se manifestó a Jacob como el Dios que pelea sus batallas. ¿Usted sabe una cosa? Si Dios no le habla a Labán, hoy esta no fuera la historia. Porque Labán iba con toda la intención de arrancarle la cabeza a Jacob, de coger sus nietos, coger sus siervas y coger sus hijas. De momento, te has encontrado con esta situación, con persecución de deudas, con persecución de enfermedad, con persecución de recuerdos del pasado, con persecución de culpa, con persecución de depresión, y no has clamado al Dios que es el que pelea tu batalla. Y dice, yo soy Jehová Gabaón. Aleluya. Yo soy Jehová de los ejércitos. Yo soy el que puedo cuando tú no puedes. Pero sabe, iglesia, como no hemos conocido a Dios, en esos momentos, en vez de clamar a Él, seguimos pensando en que nosotros quizás lo podemos resolver. Laura, ¿y cómo tú lo sabes? Porque eso fue lo que Jacob le respondió a Labán. Capítulo 31, verso 42. Jacob le dice a Labán lo siguiente: si el Dios de mi padre, ¿el Dios de quién? Pero ¿y por qué no era el Dios suyo?
¿Por qué no era el Dios tuyo si Dios te ha librado tantas veces? ¿Por qué todavía sigue diciendo, no, porque Dios hizo un milagro en la casa de? No, porque Dios sanó al hijo de. No, porque, y dice el verso, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Jacob, de Isaac, no estuviera conmigo, o sea, Él está conmigo no por mí. Él está conmigo porque mi papá era cristiano y porque mi abuelo también. Te había manifestado a ti en Betel y tuvo misericordia. Se manifestó contigo para ser tu ayudador cuando tenías la opresión de la mano malvada e injusta de tu tío. Ahora se está manifestando contigo y te ha librado de la muerte y aún tú sigues diciendo que es el Dios de mi papá. Y Jacob le dice, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto, me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Y yo me quedo pensando en eso y de verdad me entristece porque quizás, no quizás, en algún momento yo he actuado así. En algún momento yo digo, Señor, pero que tú hiciste el milagro en la casa. Señor, tú le diste a aquel persona tal cosa. Y me vienen a la mente milagros que Dios ha hecho en esta casa. Pero quizás tú has dicho, sí, le pasó a ella, porque Dios la oye a ella. Pero no te oye a ti. ¿Conoce Rosalba a Dios? ¿Conoce a Jonathan Sedano a Dios? ¿Conoce Natalia a Dios? ¿Conoce Dilia a Dios? ¿Conoce Laura a Dios? Si yo conozco a Dios, cuando tengo la situación que voy a tener, no voy a huir porque Dios tiene misericordia. No, Rosalba, no huyas. No, Laura, no huyas. No, Windel, no huyas. No, es que yo tengo una situación ahora, pero es ahora que tengo que decir que de verdad yo conozco a un Dios que me salvó y que en la condición de sus nombres, porque es bueno decir Jesús aquí. Y cantar Elohim, y cantar Rafa, y cantar Jireh. Pero cuando Él estoy en la situación, no lo llamo a Él, me llamo a mí. Llamo al vecino, llamo al amigo, llamo a las lágrimas, porque a veces no llamo a nadie y me quedo mudo. Pero en mi cuarto lo único que hago es llorar y decirle a mi alma, llora que Jehová no te oye. ¿Y cuándo te va a escuchar? Porque tú no le has conocido. Tienes 3 años viniendo a la iglesia. Tomas la comunión los primeros domingos del mes. Das las ofrendas, das los diezmos. Pero cuando tienes un problema, ay, no busco a Dios. Y siempre hacemos esta palabra porque Dios nos ayuda a volverla a decir. Usted piensa que quizás la que está hablando no tiene problema y usted sabe que lo he tenido. No tengo que volver a decir la historia. Pero no le habla a una persona que no ha tenido problemas graves. No es un problema de que me falta el dinero, se apagó el carro por gasolina, ya ha pasado muchas veces. No es eso. Estoy hablando de una hija, como le decía yo ayer a alguien, a una hija que me la entregó Dios de la muerte. 2 semanas en un hospital sin un pronóstico de vida. Con una enfermedad que es extinta en nuestro país, como es el paludismo. Y ella estaba en esa cama 1 semana aquí en Higüey, 1 semana en Santo Domingo. Y cada día la doctora me decía, no te puedo asegurar que va a amanecer viva mañana. Y le decía a alguien ayer, todas las mañanas yo me levantaba y me vestía, me maquillaba y me sentaba al lado de mi hija. Y le decía a él, Señor, tú me dijiste que ella va a salir bien de aquí. Y nunca tuve una cara de grito ni de lloro. Y yo no entiendo por qué no, porque gritona soy. Sin embargo, no era yo, era el Señor. Y recuerdo que me llamó mi pastor y me dijo, ¿ahora qué le pasa a la niña? ¿Qué te dicen? Y yo le digo, gloria a Dios, pastor. Y él me creía que yo le iba a dar una buena noticia, pero para mí lo era. Y él me decía, yo salí de la habitación y él me decía, Laura, ¿cómo está la niña? Eso fue un domingo en la tarde. Yo me fui a Santo Domingo ese sábado en la tarde. Y ese domingo al otro día, el lunes, porque el análisis se le hicieron el domingo. Y yo le dije, pastor, estoy contenta. Y me dice, ¿por qué, mi hija? Porque ahora sé lo que tiene ella. ¿Qué ella tiene? En nuestros medios se conoce con 2 nombres. En nuestra república el paludismo. En otros países como en África la malaria. Tú duras 3 días con malaria y te mueres.
Y cuando él oyó esa palabra, recuerdo que en ese otro lado del teléfono hubo un silencio. Y yo decía, pastor, todo va a estar bien, porque ya yo sé lo que ella tiene. En Higüey duramos una semana interna y nadie decía, no había un diagnóstico, pero ya aquí me dijeron qué es lo que ella tiene. Entonces cuando usted ve eso, yo no estoy hablando de que no he pasado. Yo no estoy diciendo que fue algo ligero. Igual que a usted le ha pasado cosas difíciles. Entonces es ahí donde tenemos que llamar a Dios si lo conocemos. Si no, simplemente no lo hemos conocido. Y Dios te está retando en este día que te hagan un autoexamen. Yo conozco a Dios. ¿Qué hago cuando me pasa algo? ¿Voy al Dios que conozco o sigo hablando del Dios que no he conocido? Jacob tuvo aún 20 años después responderle a Labán: es que el Dios de mi papá fue que él me salvó. Dios no quiere que sea el Dios de tu papá el que te salve hoy. Dios no quiere que sea el Dios del milagro de Luna o el milagro del pastor que lo diagnosticaron con cáncer y tú y yo no lo sabíamos, y se paraba un año entero en esta plataforma a darte la palabra y tú y yo no sabíamos que él estaba así. Pero tampoco viste una pastora que no te cogió la llamada durante ese año. Nunca viste una pastora que dijo, se paró ahí a llorar. Nunca viste una pastora que no dejó de visitarte durante todo un año, donde además ellos no lo sabían. Porque tienen que mostrarle al pueblo que ellos conocen a Dios. Y que no es a las lágrimas, es al Dios que puede ayudarme. Y dice la palabra de Dios que Jacob vivía bajo la cobertura de Dios, pero de un Dios que él no conocía. Y yo quiero enseñarte los minutos que me restan. Jacob pasó del otro lado o se quedó viviendo de ese lado. Dios no te quiere ahí, hermano y hermana. Dios no te quiere viviendo con un Dios que tú dices que conoces pero que no lo conoces. Dios quiere que tú lo conozcas. Dios quiere que tú le digas a Él: Señor, dice el salmista, cercano está Jehová a los que me buscan. Hermano, ¿usted oyó eso? Cercano está Jehová a los que le buscan y a los que le buscan de veras. Si tú buscas a Dios, Él se va a acercar a ti. Eso no es una exclusividad de aquel porque es pastor, o de aquella porque ora más bonito, o aquel porque viene más a la iglesia. Es que dice su palabra que aunque tú no estés en este templo, aunque tú estés en tu casa mirando esta transmisión, los que buscan a Dios, Él se acerca a Él. Pero también dice Jesús en el Nuevo Testamento, y lo dije ahorita: acercaos a mí todos los trabajados y cargados, porque yo te voy a hacer descansar. Ese es el Dios que quiere que tú lo conozcas hoy. Pero también dice en la palabra, en Isaías y en Ezequiel: acércate a mí y viviréis. Ese es el Dios que quiere que tú lo conozcas. Y me gusta cuando Jesús le dice a los discípulos: ustedes no me amaron primero a mí, ni me aman porque me conocieron primero. ¿Qué Jesús le dice? Yo los amé primero. Antes de que tú nacieras, ya Dios te amaba. Y por eso Él te dice: acércate, conoce que yo soy tu ayudador, conoce que yo tengo misericordia, conoce que yo soy el que sana, conoce que yo soy el que provee, conoce el que yo peleo tu batalla, conoce que yo soy el Dios de paz cuando hay problemas, hay una tormenta en mi cabeza. Y déjenme decirle, no siempre el problema se va a resolver. El carro se va a volver a pichar. Y va a volver a tener problemas con la gasolina. Y vas a durar 10 años más quizás con ese carro. Pero ¿cuál será tu actitud? La casa se va a volver a inundar cuando vuelva a llover. ¿Y qué voy a hacer? Voy a proclamar que Dios es mi Dios nada más los días de verano y de sol, y en temporada de lluvia el Dios no es mi Dios porque mi casa se llena de agua. Dios no te quiere viviendo en el pasado poderoso de otros, ni de tu, ay sí, yo estuve una temporada magnífica. Dios no te quiere brincando nada más porque Alaya está vivo, y yo sé que Dios hace tantas cosas, esa niña tan chiquitica, y ahora Marlene tiene una nieta, y Hillary, que no podía tener hijos, tiene hijos, y yo vivo y sueño y suspiro por ese milagro. Y el que Dios hizo contigo. Dios quiere que tú te llenes de Él.
Dios quiere hablarte a ti, Alondra. No es a tu hermana, no es a tu mamá, no es a tu tía. No, es a Alondra que le quiere hablar. Es a Lucy que le quiere hablar. Es a cada uno de nosotros que le quiere hablar. Y Jacob, en el capítulo 32, verso 1, dice que habían ángeles. Cuando él sale, sigue, Labán lo deja y se va con toda su gente a buscar a irse de su tierra, porque eso fue lo que Dios le mandó a hacer. Y dice la palabra de Dios que él se va porque tiene que encontrarse con un gran problema. Y es ver la cara de Esaú. Y dice que él sale con ese temor, pero dice la palabra de Dios que Dios como para alentarlo, mira, coja ánimo, mi hijo, coge ánimo, que ese examen tú lo vas a pasar. Señor, pero que yo he estudiado tanto y nada se me queda en la cabeza. Sí, pero tú lo vas a pasar, sigue cogiendo ánimo. Señor, pero que he orado tanto por ese esposo, pero sí, sigue con ánimo. Y en el capítulo 32, verso 1 de Génesis, dice la palabra de Dios que se le aparecían ángeles en el camino a Jacob, como diciéndole, coge ánimo, yo sé que la cosa, yo sé que tú tienes miedo, pero coge ánimo, sigue para adelante. Y ahí se dice la palabra de Dios que se establece en Mahanaim, campamento de Dios. Pero a pesar de que le salían ángeles por todos lados, aún así él no conocía a Dios. Oye, pero ese hombre, ¿y qué vamos a hacer con Jacob? Pero usted y yo somos iguales. Y resulta que yo decía, wow, dice el verso 1 del capítulo 32, Jacob subió su camino y le salieron encuentro ángeles de Dios. Óyeme, ¿tú sabes las veces que Dios te manda un ángel a ti y se ha bebido un café en tu casa? ¿Tú sabes las veces que Dios te ha mandado ángeles cuando te mandan ese mensaje en ese día que tú sabes que tú no podías más, pero Dios te lo mandó? ¿Tú sabes cuántas veces Dios te ha dicho y te ha tocado la puerta a alguien que tú no esperabas y esa persona te da una palabra? Tú no sabes cuántas veces otra gente está orando por ti aunque no te lo haya dicho, pero en su corazón Dios le dijo, ora por fulana en este momento. Yo me acuerdo un día que yo iba para Santo Domingo, no me acuerdo a qué hora que iba, era tarde de la tarde, eran como las 4 de la tarde. Y yo iba en ese vehículo, en una guagua de Apra, y voy así mirando hacia los lados y de momento hago así. Digo, pero ese Marlen, y vuelvo, y pero ese Marlen, ese Jeremiah que está ahí, o sea, el carro. Y yo, pero ¿por qué ella está ahí? Y yo de una vez, pero, llamo. Hola, ¿cómo tú estás? Y ella me respondió, ¿cómo si nada? Estamos bien aquí, dime. Si yo cuánto, como nadie que tuviera un problema. Ella estaba quedada. Había salido de Valladolid, el carro se le quedó. O iba para Valladolid, el carro se le quedó. Iba porque el carro estaba de este lado, a mano derecha. Yo iba subiendo. Y dime, ella no me contó su problema. Ella no me dijo nada, ni se quejó. Pero yo sabía que era ella que estaba ahí. Pues yo la vi. Y había una gente ahí tratando de ayudarla. Y yo le digo, manita, o yo estoy loca o tú estás en la carretera que da. Dice, sí, hombre, este carro, tú sabes. Este carro aquí. Yo me vaya ahí, ¿ves? Y ahora no me puedes venir a buscar. Y yo, espérate, dame un momento. Y yo llamé a alguien. Mira, un hermano de la iglesia. Mira, ¿dónde tú estás? Yo estoy en Punta Cana. Pero tú vas bajando para Higüey. Sí, en un ratico ya yo estoy casi llegando, bajando para Higüey. Mira, hay una hermana que está en tal sitio, la hermana Marlene. Tú puedes bajar a ayudarla. Y en una hora, ese hermano estaba ahí. Y hasta que ese hermano no la dejó en su casa. ¿Qué hace? ¿Quién hace eso? Yo no lo escuché. ¿Quién hace eso? Jehová tu ayudador. Quizá ella no tenía con quién llamar a ese hermano. Quizás su teléfono no tenía minutos. Yo no sé lo que le pasaba en ese momento. Quizás su esposo estaba en Valladolid y no podía bajar porque en ese momento no había camión. En ese momento nada más estaba el carro. Pero Dios mandó que mis ojos se fijaran ahí y viera que ella estaba en la carretera. Dios es tu Dios. No es el Dios del otro, es el tuyo, el que quiere hacer contigo. Y ese milagro y esa bendición la tiene Dios para ti siempre. Así que Dios va mandando ángeles en el camino para ayudarte. Yo no digo que yo sea un ángel, nada que ver. Pero Dios me usó en ese momento, que justo en el momento en que ella se salió del vehículo y estaba parada, yo la vi. Quizás yo pude haber estado mirando por el otro lado de la ventanilla o mirando mi celular o durmiendo, pero Dios hizo que yo mirara para allá. Y ese día, repito, yo llamo en la noche y le pregunto, ¿ya llegaste a tu casa? Sí, ya él me trajo a mi casa. Usted no sabe lo difícil que es, usted quizás lo sabe, estar en una carretera a las 4 de la tarde con un carro dañado, sin teléfono y sin saber a quién llamar. Y no en un sitio donde había gente, era un cañaveral.
pero Dios estuvo ahí. A Jacob se le presentaron ángeles, pero aún así Jacob no reaccionó. Y yo te pregunto, iglesia, ¿cuántos ángeles más tiene Dios que enviarte a ti para que tú entres en comunión con Él? ¿Cuántos milagros más de sanidad Dios tiene que hacer en tu vida, en tu casa? ¿Cuántas veces te has tocado la puerta y te han puesto la comida ahí en la puerta? ¿Cuántas veces Dios te ha mandado un ángel y te ha dado comida en tu casa porque ese día tú no la tenías? ¿Cuántas veces Dios ha hecho cosas? ¿Cuántas más tiene que hacer para que tú lo conozcas? Dios sigue insistiéndole a Jacob: yo soy tu Dios. Yo quiero hacer una nación grande contigo, igual como te insiste a ti. Nuevo Testamento te dice: yo quiero hacer cosas grandes contigo. No siga caminando como que me adora, pero no me conoces. ¿Cuántas cosas más yo tengo que hacer para que tú me hagas caso? ¿Cuántas cosas más tengo que hacer para que tú creas que yo te puedo ayudar? ¿Cuántas cosas más tengo que hacer si te he sanado el hijo? Si te he levantado del polvo, si he guardado tu matrimonio, ¿cuántas veces te has querido divorciar y yo he metido la mano para que no te divorcies? ¿Cuántas veces tú dejas a los hijos en la escuela, pero tú no sabes quién lo cuida en la escuela? Lo cuido yo, y cuando tú lo vas a buscar lo encuentras bien. ¿Cuántos milagros más tengo que hacer para que tú reconozcas que yo soy Dios? Y cuán a veces creemos que esas cosas, ay Dios mío, usted cree que todos los días de la mañana usted se va a levantar, usted lo da por sentado. Pero no es así. No te acostumbres a Dios, conócelo. Y Jacob conoció a Dios. Sí, lo conoció. Llegó un momento que Dios pudo entrar en el corazón y él pudo despertar. Que pasaron muchos años, sí. Pero si todavía tú no lo has conocido, no permita que pasen 20 años. Conócelo hoy. Y dice la palabra de Dios que Jacob en Peniel conoció a Dios. En esa huida que él tenía, huyendo y huyendo para ver a su hermano, ya ni siquiera era huyendo, sino más bien llegar allí a ver a Esaú con temor. Dice que él toma a su familia y le dice: miren, váyanse ustedes adelante. Váyanse ustedes delante. Y mandó a sus familias y se quedó solo. Lo dice en el verso 22 el 22 del 32. Y dice: se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Y los tomó e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. ¿Y cómo se quedó Jacob en el 24? Hay momentos en que tú tienes que apartar todo lo que te está haciendo estorbo, si quieres encontrar a Dios. La deuda que me está hasta aquí, el problema del hijo allá, el dolor de la espalda allá, el que la pierna me duele o el diagnóstico que me dieron allá, el problema de la casa en la que vivo que no la he podido pagar todavía y ya el casero me dijo que tengo que desalojar allá, y cerrarte en tu habitación, cerrarte en el baño de la oficina, cerrarte en aquel lugar y decir: Señor, oye mi oración. Jacob se quedó solo y dice que vino un varón, y ahí fue esa pelea que tuvo Jacob. Dios quiere que tú lo conozcas, y si todavía no has agarrado ese espacio, es un buen día. Y dice la palabra de Dios que él se quedó solo y ahí estuvo esa lucha. Y dice el 23: cuando el varón vino vio que no podía con él, tocó el sitio de su encaje en su muslo y lo desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y ahí es que dice esa adoración: hasta que no me bendigas, no te voy a dejar ir. Y dice la palabra que cuando Jacob comenzó y se dispuso en su corazón para conocer al Dios no conocido, al Dios que se le había manifestado durante esos 20 años, Jacob le fue cambiado el nombre. Dios no te quiere llamar
como la que siempre está triste, o como la que siempre es como la ola del mar, un día bien, otro día mal. Dios no quiere conocerte ni que tus hermanos nos conozcan o nos conozcamos como la que sí puede, pero cuando viene algo se esconde y no puede. Dios quiere conocerte con un nombre diferente. Mi hijo eres tú. Decía el Señor a través de Alejandro el domingo pasado: cuando entremos por esa puerta, cuando estemos en nuestra casa, cuando estemos en nuestra oficina, cuando estemos donde estemos, comportémonos como somos hijos de Dios. Y ese nombre de engañador, de estafador, de mañoso que era Jacob, se convirtió en un nombre glorioso: Israel. Y al día de hoy, muchos años después, todavía conocemos el Estado de Israel como una nación. Dios quiere cambiar ese nombre porque tú le hayas conocido. Y termino diciendo, luego de 30 años, en ese momento ya, es la primera vez que Jacob eleva un altar a Jehová. 33:20. Y con esa cita terminamos. ¿Cuántos años tienes adorando sin haber levantado un altar? Sin haber conocido ese Dios. Dios quiere que tú lo conozcas. Y era una insistencia del Señor. Y me decía: Laura, diles que yo quiero que ellos me conozcan, porque yo no aflijo voluntariamente a los hijos de los hombres, dice Lamentaciones, más antes bien tengo de ellos misericordia. Yo no quiero que tú sigas sufriendo por algo que yo puedo ayudarte, pero no quieres hablar conmigo porque no lo quieres depositar en mí, porque quieres buscar tus alternativas, quieres buscar tus grandiosas ideas, pero esas ideas año tras año te han evidenciado que no son las más correctas, porque aunque pases por el fuego, en mis ideas no te vas a quemar. En el capítulo 33, verso 20 del libro de Génesis, se ve que él levantó un altar y dice: y erigió un altar allí y lo llamó el Elohim Israel. No dijo el Elohim Jacob. Él asumió el nombre que Dios le había dado. Y a pesar de que pasaron muchos años, gracias al Señor, que Jacob pudo encontrar a Dios y conocerlo. Aparta todo lo que te estén pidiendo buscar a Dios. Dios no quiere ser el Dios no conocido para ti. Y déjeme decirle, hermano, es una pena muy grande, muy pero muy grande, estar en una iglesia 15 años y no conocer a Dios. Es una pena muy grande estar en la iglesia 2 meses y no conocer a Dios. Laura, en 2 meses, ¿quién conoce a Dios? Dice la palabra de Dios que el que tiene un encuentro con Cristo, la vida se le transforma al instante. Si no, pregúntale a Zaqueo. Dios quiere ser tu Dios, el que tú conozcas. Dios quiere que tú, como Jacob, en un momento saque todo lo que te ha estorbado para levantar un altar, para creer en Él. No sigas sufriendo. Dios no te quiere ver sufriendo. Dice la palabra que en este mundo tendremos aflicciones, pero también Él ha proporcionado las condiciones para que dentro del mundo de pecado tú puedas ser feliz. O sea que Él no es injusto, Él sabe el mundo en donde estamos viviendo, pero es dentro de ese mundo que Él te da hijos, que te da esposa, que te da trabajo, que te da el sol, que te da la alegría, que te da la oportunidad de brincar, de saltar, de comerte la comida que a ti te gusta, de comprar el perfume que a ti te gusta. Eso Dios, eso te da felicidad, te da alegría, de abrazar el hermano, abrazar el amigo, de tener una conversación amena, de ver una película deliciosa. Dios te da esa oportunidad en este mundo porque está creando un espacio para ti en medio del mal. Pero en ese día, en esa situación, Dios quiere que tú le conozcas. Basta ya de vivir como si no conoces a Dios. Como diría la hermana Samantha en días atrás, Dios no es el Dios del culto nada más. Dios también es el culto, el Dios del después del servicio. Jacob pasó 30 años pasando situaciones porque solamente decía: el Dios de mi papá. Y Dios no se puede conocer a través de otro, Lituania. Dios se tiene que conocer a través de ti. Porque Dios lo que le dice a Laura no se lo dice a Lizzy.
Porque la forma en cómo trabaja con Lizzie no trabaja con Marlene. Porque la necesidad de Marlene no es la necesidad de Stephanie. Porque la situación de Dilia no es la situación de Miguelina. Porque somos diferentes. Entonces Dios se quiere manifestar en tu situación para que tú lo conozcas a Él. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y vamos a pedirle a nuestro Dios bueno, a nuestro Dios misericordioso, que si es necesario que nueva vez Él mande un ángel a nuestra vida, podamos en este día pelear con ese ángel si es necesario, pero no irnos ni dejar ir su presencia como está disponible en esta mañana. Su presencia está disponible en esta mañana para que tú puedas decirle: Señor, si tú no me bendices hoy, tú no te vas. Señor, yo quiero que hoy tú me bendigas, porque yo no me quiero ir de aquí, ni que tú te vayas de la presencia mía sin que tú me bendigas. Si tú tienes que descoyuntarme un muslo, hazlo hoy, pero yo no quiero pasar mi vida caminando bien sin ti. Yo prefiero caminar cojeando y que tú estés conmigo. Si hay alguien que no conoce al Señor, en esta hora te presentamos al único que puede cambiar tu panorama, al único que te ha librado, al único que te ha dado hijos. Y el Señor me dice: hay tanta gente que no podía parir y yo le puse a parir. Hay tanta gente que ha tenido tantas situaciones que quizá nunca pensó que iba a tener un niño en sus manos y yo se lo di. Óyeme, ¿por qué todavía no me conoces? ¿Cuántas veces he querido hacer cosas contigo y te he dado la oportunidad muchas veces? ¿Por qué todavía no me conoces? Estoy como con Jacob, buscando un pretexto, buscando una oportunidad para manifestarme a ti, y todavía estás hablando del Dios de mi mamá, del Dios de mi hermana, del Dios del pastor, cuando he querido ser tu Dios. Señor, en esta hora oramos por aquellos que no te conocen. El altar se abre una vez más. Dios abre una puerta una vez más para que podamos entrar y podamos conocerle y conocer que Él es un Dios que ayuda, que ciertamente es justo, pero que ante su ira antepone su misericordia. Señor, hoy le presentamos a Cristo a esta iglesia, le presentamos a Cristo a aquellos que nos pueden ver y le decimos: Jesús es una mano amiga. Jesús es una mano salvadora. Es tiempo de arrepentirse, es tiempo de buscar al Señor. Y si ya eres cristiano, es tiempo de conocer que Dios puede cambiar tus circunstancias y transformarlas a las circunstancias de Él, a su plan, a su diseño. Él tiene una salida para tu tristeza. No tiene que vivir con más tristeza, no tiene que vivir con más angustia, no tiene que vivir con más agonía, no tiene que vivir con tanto temor, no tiene que vivir ya sin esperanza. El Señor me dice: aquí hay gente que ya perdieron la esperanza y que dicen: ya me doy por vencido, ya me di por vencido, ya todas las cosas me dan igual, porque aunque me hayan dicho la palabra, ya yo no la creo, porque me la han dicho tantas veces y no ha pasado nada. Pero es que tú no te has decidido a conocer a Dios. En el momento que Dios quiere darte la promesa, ya tú no te dejó en un lugar, pero tú te fuiste de ahí. Y entonces tienes que volver a comenzar de nuevo. El Señor quiere hacer cosas nuevas en medio nuestro. Y oramos por aquellos que no conocen a Dios, para que en este día Dios le hable, Dios le rescate, Dios haga nuevo. No espere 30 años, amado. Dios está en toda la eternidad. Él te puede esperar todo el tiempo de tu vida, pero tú no lo puedes esperar tanto, porque la vida se agota. No espere ya no tener fuerzas o estar en una condición sin retorno para decirle: Dios, estoy aquí. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de tu salvación. A los que hemos creído, a los que hemos confesado a Cristo, a los que tomamos Santa Cena, a los que hemos sido bautizados, hoy es nuestro día de salvación. Hoy es el día que Dios te está diciendo: yo quiero mostrar mi misericordia contigo. Solamente aparta todo, quédate solo conmigo, aparta todo lo que te está apartando de mí, y yo voy a estar contigo, y yo te voy a cambiar ese nombre por el cual te han conocido en estos últimos años. Señor, oramos. Repite esta oración si no estás viendo por las redes, y acepta a Cristo. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora te acepto en mi corazón y reconozco que he pecado contra ti. Reconozco que te necesito. Reconozco que he tenido miedo a acercarme porque creo que quizás tú no me vayas a perdonar, quizás no lo merezco. Pero en este día te pido que me aceptes como tu hijo
que lave mis pecados y que inscriba mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, oro por la iglesia, por cada uno de mis hermanos, por mí misma. Te pido, Dios mío, que tú hagas una obra en nosotros hoy. Has venido con una palabra hasta de ruego. El Señor me decía, es que yo le estoy rogando que me conozcan. Es que veo gente sufriendo sin necesidad. Es que veo gente angustiada sin necesidad. Laura, dile que yo quiero que ellos me conozcan. Que no es necesario que solo vayan a la iglesia y no me conozcan. Porque si me conocieran, saben que en su problema yo estaré. Dile a ellos que yo no quiero que sigan llorando por la misma condición. Que no sigan diciendo, es que no puedo, lo he intentado tantas veces y no me sale. Búscame a mí. Yo soy tu ayudador. El Señor quiere que en esta mañana tú no sigas igual. Es que era como un grito del Dios. Es como cuando tú ves a alguien muy apenado y era mi espíritu y me decía el Señor, dile que no quiero que sigan sufriendo por lo mismo. Si yo estoy con ellos, ¿por qué no me miran? ¿Por qué no me buscan? ¿Por qué no claman a mí? ¿Por qué no hacen oraciones? ¿Por qué no leen mi palabra para yo decirles cómo conducirse? ¿Por qué no van al ayuno si en ese día yo le voy a librar? Es que estoy deseoso de quitarte el yugo como se lo quité a Jacob, pero no me dejan, Laura, no me dejan porque solo me adoran de labios, pero su corazón no me conoce. Yo quiero que ellos me conozcan, quiero que sepan que lo quiero sacar de allí, de la ambivalencia, de ahí te quiero sacar, te quiero sacar de todo eso, porque es que di una promesa a tus hijos, dije que de tus hijos saldrán sacerdotes. Pero no puedo si tú no me crees. No puedo hacerlo con tus dos hijos que te di. Y te dije que tú eras familia de sacerdote. Te lo dije y te lo recordé. Y te dije, son mis hijos. Pero no puedo hacer con ellos cuando tú te pones en medio y no crees en mí. Espíritu de Dios, trae convencimiento en esta hora. Trae convencimiento. Tú sabes a quién le hablas, Señor. Yo no sé, pero tú sí sabes. Trae convencimiento en el Espíritu, porque solo tú puedes abrir los ojos nuestros, Dios. Pero que hoy no se vaya uno sin la esperanza de que tú quieres que Él te conozca, pero sobre todo que sea conocido por ti. Padre, bendigo al pueblo de Dios que se reúne a adorarte. Y declaramos que somos un Jacob que se convirtió en un Israel. Porque las bendiciones nuestras no solo se quedan con nosotros, sino que se traspasa a otras generaciones. Busca a Dios, iglesia, y lo vas a encontrar. Busca a Dios y vas a encontrar su verdad y su misericordia. Que el Señor te bendiga. Tu presencia en mi vida y se rompió, Jesús el que pelea mis batallas, llegó Jesús el que mueve las montañas, llegó el amado, llegó el amado, llegó el amado. Llegó Jesús el que pelea mis batallas, llegó Jesús el que mueve las montañas, llegó el amado, llegó el amado, llegó el amado.